Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este miércoles, esta noche de oración. Si usted vive en las áreas cercanas, es esa oportunidad de visitarnos, ¿verdad? Tenemos oración como estudio profundo de la palabra de Dios, clases a nivel seminario completamente gratis en esta institución. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que estas palabras lleguen a corazones de muchos y tengamos una mejor comprensión a qué se refiere la teología sistemática en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén. Amén, ¿verdad? Los que nos están viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Y suscríbase, comparta esta palabra de gloria, porque es la sana doctrina. Tenemos ya más de 600 videos que usted los puede compartir, donde no nos contradecimos en lo que enseñamos, porque enseñamos lo que enseñaban los puritanos en este país desde el principio, ¿verdad? Por eso se creó una gran nación, porque tenían la buena palabra, y hoy en día muchos se han divorciado de esta, pero hoy tenemos un tema muy importante que se llama la teología sistemática. ¿A qué se refiere la teología sistemática? ¿Qué estudia? ¿Qué es lo que no entendemos bien? ¿A qué nos tenemos que basar? Porque hoy en día muchas personas estudian teología sistemática en los seminarios, en la universidad, y tienden a tener un libro, tienden a tener un manual, tienden a tener clases. Entonces, ¿qué es un examen de acuerdo al libro? Realmente no te enseñan muy bien qué es la teología sistemática, pero hoy lo vamos a ver a través de este estudio, así que quédese con nosotros porque es muy importante. La teología sistemática sirve para saber la interpretación correcta de la revelación divina de Dios. ¿Cuál es la revelación divina de Dios? Obviamente la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Muchos dicen que los primeros libros que se escribieron de la teología sistemática fue una obra magna o una obra maestra de los primeros teólogos de la Reforma, porque ellos trataban de una manera u otra poner en libros para tratarles de enseñar a las personas cómo estudiar la Biblia. Pero realmente tú puedes leer muchos libros de teología sistemática, tú te puedes pasar 5 o 10 años, tener un doctorado en teología sistemática, pero si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no vas a saber dividirla. Eso es lo más importante que tú debes de saber, porque el paracleto, el asistente legal, eso significa paracleto en griego, el asistente legal, porque es un documento legal. ¿Sabía esto? ¿Sabía que si es como un libro de leyes? Entonces, si yo leo este libro de leyes y no sé ni papa de leyes, pues necesito un asistente legal en leyes para que me ayude a guiarme. Y ese es el paracleto, el Espíritu Santo, que hace ese papel para guiarnos a toda verdad, para poder leer este testamento correctamente y poder dividirlo y trazarlo, ¿verdad? Muchos estudian mal la teología sistemática, ¿verdad? ¿Qué es la teología sistemática? Reglas, ¿verdad? Las reglas, ¿verdad? Las reglas de estudio, las reglas, porque el orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Vamos a empezar con esto muy rápidamente. ¿Por qué Dios es un Dios de orden? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, Dios hubo una creación, ¿verdad? En la creación hizo estaciones del año, ¿no? Estaciones del año. Entonces, Dios tiene un sistema para las estaciones del año, ¿verdad? Porque no del invierno pasa al verano, de la primavera pasa al otoño, no, tiene que haber una secuencia, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, obviamente. ¿En qué más podemos ver en el horario, horario del día y la noche? Vemos que Dios es un Dios perfecto, que es como todo el universo es como si fuera 100 veces mejor que el mejor reloj suizo que hay. Exacto, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Las estaciones del año, la hora del día y de la noche, y vemos, por ejemplo, que es muy importante que veamos eso, que el sistema solar, por eso es un sistema solar. ¿Por qué es un sistema? Porque pues hay un recorrido, ¿verdad? Hay un recorrido, ¿verdad?
¿Sabía que la Tierra está a la distancia perfecta para que haya vida? Por ejemplo, si los planetas son hacia Mercurio, luego sigue Venus, Tierra. Venus está muy cerca de la Tierra, bueno, no tan cerca, ¿verdad? Pero está cerca comparado con otros planetas. Pero si usted viviera en Venus, estuviera a 480 grados centígrados, ¿verdad? 480 grados centígrados son como 996 grados Fahrenheit. Imagínense cómo podríamos tener vida, ¿verdad? Entonces vemos que hay una inclinación de 23 grados y medio de la Tierra exacto, que eso hace que las estaciones del año perfectas, si esos 23 grados y medio se movieran un poquito para arriba o para abajo, la Tierra se congelaría o se haría toda caliente. Entonces vemos que Dios pensó eso, ¿ah? Hay más de 150 millones de kilómetros de la Tierra al Sol. Entonces es una distancia muy larga, ¿va? Muy grande. Y bueno, y más de 150,000 kilómetros para hacer una rotación de un año, ¿va? De 365 días en el sistema solar, ¿va? Pero vemos que la Tierra se mueve a 107,000 kilómetros por hora en el espacio. Si usted no lo sabe, pero ¿por qué no salimos disparados por algo que se llama gravedad y el aire que está en la Tierra? Por eso en Apocalipsis, cuando dice que los van a poner a 4 ángeles que van a detener el aire, va a haber un problema hasta de gravedad, porque el aire es muy importante en la gravedad de la Tierra. Es una ciencia que lo estudia. Entonces vemos hay reglas y orden. Es un Dios de orden, porque no puede ser de desorden, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo, la vamos a poner aquí, 3:16, a todo el mundo le encanta, le gusta, la vamos a leer. Dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Es útil para doctrina, primeramente para doctrina, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado con toda buena obra. Y todo el mundo lee eso, todo el mundo lee eso, ¿no? Pero, ¿qué dice el contexto? Entonces, la teología sistemática te enseña a cuál es el contexto, ¿verdad? No solamente nos vamos a ir por un versículo, tiene que haber un sistema de métodos para nosotros saber qué realmente dice 2 Timoteo 3:15. Por ejemplo, un versículo, un capítulo anterior, 2 Timoteo 2:15, dice que nosotros la tenemos que dividir la palabra, trazar bien la palabra. ¿Y cuál es la más grande división que hay? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber esas divisiones, no solo esas divisiones, también las dispensaciones. ¿Por qué? Porque en cada dispensación Dios trabajó con un grupo, hizo un pacto, fallaron a Dios y Dios les dio una salida. Entonces debemos saber dónde estamos, no solamente agarrar la Biblia y entonces ya empiezo yo a leer a Jeremías o Isaías y leo Isaías y digo, clama a mí y yo te responderé. Pues cálmate, yo no soy Isaías, no me está hablando a mí, yo no soy profeta de Dios, yo soy iglesia. Entonces eso te enseña la teología sistemática, que haya un sistema. ¿Qué pasa cuando no hay una teología sistemática? Pues la gente se va ¿por qué? Por temas. Es lo que hace la teología barata. La teología barata dice, no, Jesús dijo, el que me siga no tendrá dónde dormir y dónde reposar su cabeza, y por eso surgieron miles y miles de hippies en los años 1960 y 70, viviendo en la calle haciendo orgifiestas y fumando marihuana. ¿Por qué? Porque por interpretar mal la palabra de Dios, por agarrar un tema nada más. O así muchos dicen, solo lo que Jesús dice, es nuestro maestro de Galilea. Bueno, en la Biblia nos dice, en las cartas apostólicas del apóstol Pablo, que Él es nuestro maestro. Entonces por eso tenemos que tener un sistema para saber realmente
qué está diciendo. ¿Qué pasa cuando solamente hay temas? Hay una teología errónea, ¿verdad? Porque queremos imitar. ¿Qué hacen los temas? Queremos igualar e imitar lo que sucede, ¿verdad? Si tocaban el shofar, yo quiero tocar el shofar. Si danzaban, yo quiero danzar, ¿verdad? Entonces es una teología barata, una teología mala, porque no es una teología sistemática, porque no hay un sistema de aprendizaje que tú pongas todas las ideas de Dios en reglas, en órdenes, para saber un tópico. Un tópico. ¿Qué es un tópico? Un tema. Un tema para saber nosotros de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces vemos que son reglas de estudio, fórmulas, métodos para organizar y en una forma racional y hacer estos temas más revelantes a nuestra luz, a nuestro entendimiento. Para eso se estudia la teología sistemática. Por ejemplo, yo quiero saber un tema de los ángeles. Ángeles. Vamos a ver qué tan importante es entonces la angeología estudia, pues, no solamente un tema de ángeles, estudia todos los temas de los ángeles, ¿verdad? No solamente un tema. Entonces yo tengo que ver los ángeles que hizo Dios, que los llamó hijos de Dios, que los ángeles, una tercera parte de los ángeles cayó y se revelaron a Dios, que otros ángeles van a estar en la tribulación, que otros ángeles fueron mensajeros, fueron a María, el ángel Gabriel le habló a varias personas. Entonces, y también hubo otro personaje que se llamó el ángel del Señor, que es el mismo Dios en una cristofonía como ángel. Entonces yo veo ese tópico, entonces veo las reglas, el orden, entonces yo empiezo a estudiar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Las reglas para lo que es la iglesia, porque la iglesia tiene sus propios mandamientos, decretos, ¿verdad? Y estatutos. ¿Por qué? Porque es iglesia. No somos el pueblo de Israel. Aquí está el pueblo de Israel. No podemos compararnos con el pueblo de Israel. Porque un error teológico, por ejemplo, de la teología sistemática es decir, pues yo soy el pueblo espiritual de Dios, ¿verdad? Y ordenanzas, ¿verdad? Todo lo que ordena para la iglesia. Posiciones ministeriales, cómo se dirige una iglesia, cuáles son las ofrendas para una iglesia. Porque si no tengo una teología sistemática, yo me voy a hacer bolas y voy a agarrar lo que yo quiera y voy a querer aplicarlo de aquí, aquí. O lo de aquí, o lo de la tribulación, aquí. Porque nos encontramos aquí, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la teología sistemática es como un GPS para que nosotros sepamos a dónde estamos, qué estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, la creación, ¿verdad? Bueno, muchos dirán, muy fácil, ¿verdad? Pues nos vamos a Génesis, ¿verdad? Pero no, si tú quieres estudiar la creación, entonces también tienes que estudiar en Hebreos, ¿verdad? Que habla que Dios hizo todo para él, y en Filipenses que él, todas las cosas se hicieron para él, o primera de Juan que dice que en el principio él era la palabra y la palabra hizo todo. Entonces tienes que saber todo lo de la creación. Porque regla número 1 de la teología sistemática, tú no puedes hacer una doctrina, una ordenanza, una enseñanza de un solo tema. Tienes que tener todo el sistema. Entonces, la teología sistemática, en pocas palabras, te enseña que los temas se van por lógica. Y así muchas iglesias el día de hoy escudriñan y enseñan la Biblia por lógica, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Leen la palabra de Dios y dicen en los evangelios sinópticos de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por 40 días. Entonces, es lógico que a nosotros también nos van a tentar. Entonces, eso está mal, porque la Biblia no se interpreta lógicamente.
la Biblia se interpreta analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Que tiene un sistema. Que tienes que leer todo el concepto general de la Biblia, todo el pensamiento de Dios para saber qué es lo que aplica para ti como iglesia. Eso es lo más importante. Si tú quieres estudiar diligentemente la Biblia, ¿verdad? Esa es la manera correcta, ¿verdad? Que es analógicamente, que yo voy a ver todo el concepto y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar muchísimo para tener una doctrina correcta, una salvación correcta, un caminar correcto en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, para la creación ya vemos que no solamente tenemos que ver Génesis, tenemos que leer toda la Biblia, ¿verdad? Hebreos, Filipenses, habla de la creación, en Juan habla de que Él hizo todas las cosas para Él, entonces tenemos que leer todo para saber el pensamiento de Dios, no lo que nosotros pensamos. Después que saquemos el pensamiento de Dios, lo aplicamos como iglesia. ¿Y cómo lo vamos a aplicar para la iglesia? Pues tenemos que leer de Romanos a Filemón, las cartas apostólicas para la iglesia, que son del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es apóstol de los gentiles, ¿verdad? Vemos en 2 de Timoteo 1:11. 1 de Timoteo 1:11 dice, de cual yo soy puesto predicador. Entonces, ¿de quién tienes que predicar más tú? Si tú eres un pastor, si tú lo estás viendo a través de las redes sociales, puro Jesús, puro Jesús, puro Jesús. Bueno, está bien predicar de Jesús, pero tienes que predicar más de Pablo, porque aquí la Biblia dice, el cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces tenemos que aplicar todo lo que dice la Biblia a lo que dice Pablo para ver si encaja dentro de la iglesia, para saber si estamos en la doctrina correcta. Por ejemplo, yo digo, no, pues aquí en el pueblo de Israel diezmaron, y que Abraham diezmó, ¿verdad? Porque también se la sacan con eso, ¿verdad? El del botín. Pero aquí en la Biblia me dice el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él no habla nada de diezmos, dice que eso la ley ya pasó, y nosotros dice que cada vez uno como propuso en su corazón. Entonces yo tengo la doctrina correcta. Eso es muy importante que tú aprendas. No se trata de decir, pues no hagas esto, no hagas lo otro, se trata de hacer lo correcto, porque si tú haces lo correcto, vas a estar dentro de lo que se llama fe. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú puedes hacer circo, maroma y teatro y hacer toda la Biblia y judaizar y que danzar y que tirarte al piso, pero si tú no estás en la fe, no agradas a Dios, no lo agradas. ¿Por qué? Porque estás fuera del lugar, tienes una fe errónea, ¿verdad? Para ordenar correctamente, también la teología sistemática usa otras materias como la hermenáutica. Hermenáutica significa armar. Y exagesis, la exagesis significa el significado original de las palabras, para que tú tengas una mejor comprensión de lo que estás leyendo, estás estudiando, ¿verdad? Entonces, presentar las doctrinas y las creencias en la fe. Acuérdense que la fe no es lo que tú crees, lo que yo creo, lo que estamos aquí creemos. La fe es lo que Dios quiere que nosotros creamos, no lo que se nos dé nuestra gana creer. La fe le pertenece a Dios. La Biblia habla de fe de Jesucristo y fe en Jesucristo. Dice en Efesios 2:8-9, el versículo de la salvación eterna, ¿verdad? De la seguridad eterna, que somos salvos por gracia y fe, y esto no es nosotros para que nadie se gloree, ¿verdad? Entonces, el sistema de métodos, ¿por qué? Porque de esta manera, usando un sistema de métodos, usas la interpretación histórica literal. Interpretación, aquí la veré, histórica y literal. Ok, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué es una interpretación histórica y literal? Es lo que usó Jesús para él decir, la escritura dice, los apóstoles enseñaron.
lo que el apóstol Pablo enseñó, que es histórico literal. Histórico es que leas toda la historia de Dios, aquí la tengo en la mano. Y literal, lo que tú vas leyendo. Entonces ya leyendo yo toda la historia y el tema, yo me doy una idea de cómo me aplica a mí como iglesia, ¿va? Porque tú, por ejemplo, puedes ser judío, ¿va? Judío o gentil, ¿verdad? Las dos se escriben con mayúsculas, pero cuando tú pasas a ser iglesia, dejas de ser judío o dejas de ser gentil, porque ya has sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Entonces aquí no hay nadie de iglesia que todavía usa un talí, porque ya no es judío, ya es iglesia, ¿capish? No puede haber un gentil que es iglesia que todavía se va de rodillas a la villa. ¿Por qué? Porque es iglesia. O que haga sus fiestas paganas y que rompa la piñata y todo eso, porque ya es iglesia. Entonces, ni el judío sigue siendo judío, ni el gentil sigue siendo judío, gentil, porque dicen actos que Jesús compra su iglesia con su propia vida, con su preciosa sangre. Entonces es muy importante que tú aprendas, porque hay muchas personas, como hay un predicador que se dice que él es judío y predicador, entonces él dice que tiene que ser la ley judía porque él es de raíces judías. Eso es mentira. Si tú eres los primeros cristianos, cuando ellos dejaron de recibieron a Cristo, dejaron de ser judíos. Por eso tú lees las cartas de Pablo, dejen de judaizar, dejen de judaizar, dejen de judaizar, dejen de judaizar, porque ya no son iglesia, ya no son judíos. Ya no te tienes que circuncidar, ya no te tienes que circuncidar, ya no te tienes que circuncidar, ya no tienes que diezmar, ya no tienes que diezmar, ya no tienes que hacer fiestas solemnes, porque eres iglesia. Y tú lees las cartas de Pablo, ¿qué es una epístola? Una epístola es que, querido Pablo, te escribimos aquí en Corintios, porque aquí la gente se salió de control y ya estás en la víbora de la mar y rompen bancas. Entonces Pablo ya escribe 1 Corintios, escribe la respuesta a los problemas. No comas carne en Semana Santa. No comas carne en Semana Santa, o todas esas cosas, todas las cosas que te enseñan mal. Por eso tienes que tener una enseñanza buena sistemáticamente de la Biblia, pero el único que te puede guiar para que tú dividas y traces bien la palabra de verdad es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a dar luz. ¿Qué es dar luz? Que el Espíritu Santo te convence. O sea, si la iglesia dice que haga esto y acá otro pastor me dijo que haga yo lo de Israel o que haga aquí lo del milenio, entonces, ¿quién me convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me convence. Entonces Él me guía a toda verdad. Eso es muy importante que aprendamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la teología sistemática es un esfuerzo para organizar bien la palabra de Dios. Porque de nada te sirve leer la Biblia a oscuras. Tienes que prender la luz, ¿verdad? O de nada te sirve leer, ¿verdad? Así un amigo mío me dijo en México que está estudiando no sé qué, porque las iglesias falsas siempre tienden a desviarte de la Biblia, ¿verdad? Que ahora vamos a enseñarte las leyes morales, que ahora te vamos a enseñar a hacer esto, que ahora te vamos a enseñar cómo hablarle a los alcohólicos, que ahora te vamos a enseñar cómo hablarle a las parejas divorciadas. Esas son puras tonterías, porque la verdadera iglesia enseña las doctrinas. Si tú te sabes las doctrinas, sabes responder cualquier pregunta de cualquier problema social que tú tengas. Pero necesitas estudiar ¿qué? La Biblia. ¿verdad? Y le dije, ¿qué? ¿No estudian la Biblia? Dice, no, sí la estudiamos. Le digo, pues si la estudiaras, supieras. No sabes. Porque hoy en día muchas personas, millones de personas, millones de iglesias se han divorciado de la palabra de Dios. Yo conozco predicadores carismáticos, pentecosteses, luteranos, bautistas, que no saben ni papa de teología. ¿Y cómo predican? ¿Qué están predicando?
Entonces es muy importante la teología sistemática, ¿verdad? Para saber que tenemos un sistema, ¿verdad? Hay cuenta que tú eres un bibliotecario, entonces el bibliotecario tiene que poner todo en orden, ¿verdad? Todas las obras con la A, con la B, con la C. Así es la teología sistemática. Tú vas a ver un tema y vas a revisarlo en la Biblia completa, ¿verdad? Y cómo no solamente vas a agarrar tu teléfono y vas a hacer Google Ángeles, 32 versículos de Ángeles, no, tú tienes, porque el Google no tiene el Espíritu Santo. Tú tienes que haber leído ya la Biblia para saber dónde está. Te puede dar una ayudadita. Yo no digo que no, las computadoras, pero no hay nadie más apto que el Espíritu Santo para enseñar. Entonces, teniendo nada más el puro tema, esas son las teologías o las religiones tradicionales, ¿verdad? Por tradición. Entonces, hay que organizar correctamente de acuerdo la Biblia, la ordenanza, el mandamiento, decreto, estatuto que te dé en el pensamiento de Dios, no tuyo. Ok. Melquisedec le dio los bienes a Abraham. Bueno, tú no eres ni Melquisedec ni Abraham. Tú eres Juanito Pérez y Juanito Pérez está en la iglesia. Entonces tú aprendes. ¿Qué es para la iglesia? ¿Qué hago? Ok, Pablo, ¿qué hago? Dice cada día de cómo propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque el que te pone el querer como el hacer, dice Filipenses 2, del 13 en adelante, es Dios. Y si tú das, porque te están obligando, estás en la religiosidad, pues no vale tus ofrendas. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, número 1 también, en la teología sistemática están prohibidos los libros de transición. ¿Qué es un libro de transición? Un libro que cambia a través del tiempo. Por ejemplo, Actos o Hechos de los Apóstoles. Empezó con el pueblo de Israel y terminó con la iglesia. Empezó con judíos, terminó con gentiles. Empezó por la ley y terminó por la gracia. Entonces es muy importante que los libros de transición tú no puedes sacar ninguna doctrina. ¿Ah? Aquí es doctrina, nos faltó doctrina, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque los misterios también, ¿verdad? Los misterios para la iglesia. Exactamente, ¿verdad? Porque ya tenemos un sistema para aprender. ¿Cuál otro libro es de transición? Hebreos, porque Pablo lo escribió en una transición. Primero escribió 12 capítulos y luego el último capítulo. Los Salmos. No, es que en el Salmo fulano de tal dice, ¿y qué que diga? Es un libro de transición, no puede sacar ninguna doctrina. Te puede ayudar un pensar de Dios, pero no puedes sacar ninguna doctrina. Entonces, en ningún libro de transición puedes sacar tú una doctrina. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los carismáticos? Toda su doctrina la tienen en un libro de transición. En el primer capítulo y en el segundo capítulo, porque no leyeron lo demás de Hechos. Entonces es muy importante que aprendas eso de los libros de transición. Tienes que saber que hay tiempos de Dios, que la Biblia es un libro de pasado, presente y futuro. Ok, si tú estás leyendo la Biblia y tú estás leyendo, dice Jesús, dice, separaré los cabritos con las ovejas. Bueno, está hablando en el futuro, en el milenio. Que tú tienes que aprender eso con la teología sistemática. ¿Por qué? Porque en el milenio Él va a hacer el juicio de las naciones. Entonces, agarra un predicador, lee eso, no tiene una teología buena y empieza a predicar que te vas a separar, pórtate bien, hermano, que esto, que lo otro. Y puras cosas que no son bíblicas, puras cosas que no son de Dios, fuera de la fe. Entonces es muy importante que tú aprendas la teología sistemática correcta de Dios, ¿verdad? Para el pensar de Dios, para tener un sistema integral del tema. Únicamente teniendo un sistema integral del tema vas a tener la revelación correcta de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el pasado? Mayormente el pasado es la historia, el presente las doctrinas y el futuro las profecías en la palabra de Dios, ¿va? Aquí lo vamos a poner a historia,
¿verdad? Presente, doctrinas y futuro, profecías, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo la historia y me cuenta la historia de Israel, que Israel cometió muchos errores y hizo mucha idolatría y hizo fornicación. Y aquí en Corintios capítulo 9 la iglesia me dice que todas esas cosas yo las tome por ejemplo para saber el pensar de Dios. Entonces, parte de esa historia aplica a mí, para que yo esté advertido de no hacer esas cosas y yo me aleje de la fornicación y de la idolatría. ¿Se fija? Entonces es muy importante por eso aprender sistemáticamente la palabra de Dios. Entonces vemos que organizar coherentemente de acuerdo al pensamiento de Dios con el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener una cosa temática integral. ¿Y cuáles profecías son? Obviamente para la iglesia, ¿verdad? Tengo yo que separar, ¿verdad? No toda la historia es para mí, no toda la doctrina es para mí, no todas las profecías es para mí, por eso la profecía que dije la tengo que comparar con la iglesia, la doctrina la tengo que comparar con la iglesia, la historia que la tengo que comparar con la iglesia para ver si aplica a mí, ¿verdad? Porque también Jesús va a volver a lidiar con el pueblo de Israel en el milenio y muchas profecías de que Jesús habló son para Israel, no son para mí. Entonces dice en Mateo 24, cuando venga esa gran desolación, huyan y súbanse a las montañas, a las azoteas, las que estén embarazadas. Bueno, no me está hablando a mí, no soy judío y no estoy en Jerusalén. Y si estoy en Guatemala o en México, eso no aplica a mí. Si soy judío, porque eso solamente Satanás se va a desatar su furia, su ira en Israel y la va a tratar hasta ahogarlos. Entonces tengo que saber dónde, el tiempo y exactamente dónde van a pasar las cosas, los sucesos, para que yo no esté fuera del lugar, ¿verdad? Que le dieron muchas vueltas a Jericó, pues yo le quiero dar esas 7 vueltas a mi suegra para que se caiga, estoy fuera del lugar. A la licorería, al bar, a la pulquería. Está mal, ¿por qué? Porque es una teología temática. Porque yo no soy Josué y ni siquiera traigo el arca del pacto para dar las vueltas. Y dice un pastor, pues vamos a dar vueltas en este vecindario como Jericó. Esas vueltas que hicieron. Le digo, y traemos los chufares. Y le digo, ¿y dónde está tu arca? ¿Dónde está tu arca? Necesitas una arca, necesitas a Dios ahí para aprobar lo que vas a hacer. No nada más vas a agarrar tus chofares y ya, y orar y dar vueltas. No. ¿Por qué? Porque estás en una teología y eso no agrada a Dios. Una teología errónea. ¿Y qué te estás desviando del camino? Y tarde o temprano vas a creer más a los temas que a todo el consejo de Dios y vas a apostatar. Ese es el peligro que hay, ¿verdad? Preguntas, ¿en qué tiempo yo vivo? ¿En qué tiempo yo vivo? ¿Vivo en el Éxodo? No. ¿Vivo en el desierto? No. Vivo en la era de la iglesia, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Mi mamá y mi papá eran de la tribu de Benjamín? No. Es más, ya es muy raro que haya gentes de una tribu en realidad, porque las 10 tribus de Israel fueron perdidas cuando Nabucodonosor se las llevó y se llevó cautivo a Daniel y se llevó cautivo al rey Joaquín, y por 70 años estuvieron cautivos. Ellos se mezclaron, ¿verdad? Y seguimos adelante. Entonces es muy importante que aprendamos eso. ¿En qué tiempo vivo? ¿De dónde vengo yo? ¿Quién soy? ¿Ah? Pues tú pregúntale al cristiano, ¿quién eres? Y el cristiano que te diga, yo soy un vil pecador, ese es un cristiano. Ese es un cristiano. Que el que te diga, no, yo soy el apóstol Gerardo Pérez, ese no es, ese es el apóstol de Satanás. Yo vi la luz. Yo vi la luz al final del túnel, por eso me convertí, pues también en el infierno hay luz. Eso es muy importante que hablemos de la palabra de Dios correctamente. ¿Ah? A veces tenemos que hacer algunos chistes, ¿va? Para no dormirnos en el estudio. ¿Y quién es mi apóstol? ¿Quién es mi apóstol?
¿Quién es mi apóstol? Cash Luna, Maldonado, Pedro, Juan, Chano, Meguana, no. La Biblia me dice que Romanos 11:13, yo, Pablo, apóstol de los gentiles. Según el Timoteo 1:11, yo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y lo dice 3, 4 o 5 veces en la Biblia. Yo. Van a ser juzgados por mi evangelio. ¿Por qué dice por mi evangelio? Porque fue dado al apóstol Pablo. Es el único evangelio que te puede salvar. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y es el único evangelio que va a ser juzgado. Romanos 2:16 dice que los secretos de los hombres serán juzgados a través de mi evangelio, dice Pablo. Y Pablo dice en Romanos 1:16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es mi predicador? Bueno, ahora vamos a ver cómo ser salvos sistemáticamente. ¿Ah? Yo declaro a Cristo con mis labios que Él es el Señor y Salvador. Eso no dice la iglesia. La iglesia dice que tú tienes que creer lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús predicó quién es Jesús. ¿Ah? Tenía que creer que Él era el Mesías prometido, bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo, pero hubo una transición. Entonces yo tengo que saber sistemáticamente que yo soy iglesia y tengo que creer lo que Jesús hizo en la cruz para ser salvo. Porque si no creo lo que hizo Jesús en la cruz para ser salvo, yo no soy salvo. Si yo digo, yo le abrí mi corazón a Jesús y ese día yo vi la luz en el túnel y me elevé y cené maravillas, a lo mejor se comió una pizza o algo, pero no es así. La salvación no viene por ninguna oración, ni por decir yo abro mi corazón, ni diciendo yo me arrepiento de mis pecados, ni diciendo Jesús yo te invito a mi vida, Jesús yo te declaro como Señor y Salvador. Son puras mentiras. ¿Por qué? Porque no tienen una teología sistemática, que la teología sistemática que dice que únicamente eres salvo porque Dios le plació que fuésemos salvos por la locura del evangelio de Pablo. A Dios le plació que fuéramos salvos por la locura de la predicación del evangelio. Eso se llama teología simple, que el simple evangelio te puede salvar. Pero si lo tienes incorrectamente no te puede salvar. ¿Por qué? Porque no divides bien y no sabes que tú eres iglesia. Tú sigues predicando lo que dijo Jesús, o tú predicas lo que decía Juan el Bautista, arrepiéntete y acepta a Cristo. Eso es lo que Juan el Bautista predicaba. Entonces, la salvación es muy importante saberla sistemáticamente, porque si tú no estás en el evangelio correcto, pues va a haber muchas decepciones. Quizás pienses que toda tu vida fuiste un cristiano, ¿verdad? Te entierren, el pastor venga, ore, pero tú abras los ojos y las abras en el infierno. ¿Por qué? Porque no supiste trazar bien la palabra de Dios. Por eso dice, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzar. ¿Quiénes son los obreros de Dios? Los soldados de Dios, que no tienen nada que avergonzarse, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras doctrinas, ¿verdad? De Romanos a Filemón, ¿verdad? Aquí las vamos a poner. Eso es lo más importante en la teología sistemática, ¿verdad? Vemos la salvación, ¿verdad? Que es como un sistema. Vemos que también la palabra de Dios nos dice, según el Pedro 1:19, tenemos la palabra más segura, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, vamos a ver primero de Juan 2:22. 2:8 nos dice la palabra de Dios: otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que en verdad en él y vosotros, porque las tinieblas son pasadas y ya la verdadera luz ya alumbra. Entonces es muy importante que tenemos la palabra correcta, las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús dice, aquí podáis hallar la vida eterna. No te dijo, aquí está, en este versículo dice, podéis hallarla. Y tienes que hallarla, la tienes que buscar. No solamente va a estar ahí encimita. Página número 1, Génesis 1:1 dice, ya eres salvo, ¿no? Tienes que hallarla. Eso
refiere cuando dice el término escudriñar, significa rascar. Rascar, porque los tesoros no están por encimita, los tesoros están enterrados, escondidos, ¿va? Porque los quieren proteger. ¿Para qué estudiamos la teología sistemática? Para la gloria de Dios, ¿va? Vamos a ver Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, del 9 al 11 dice: y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en el conocimiento y en todo juicio, para que aprobéis lo mejor, a fin que seas sinceros sin ofensa hasta el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para la gloria y el honor de Dios. Es muy importante que para eso estudiamos la teología sistemática, para glorificar a Dios. Entonces dice ahí en Efesios 3, vamos a ver Efesios 3:10, para que ahora sea dado el conocer por la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales en la multiforme sabiduría de Dios, ¿va? Es muy importante que nosotros tenemos que reflejar correctamente la gloria de Dios. ¿Cómo vas a reflejar correctamente la gloria de Dios si estás divulgado de la palabra de Dios? Si no la estudias sistemáticamente, si nada más lees un capítulo aquí, un versículo allá. En 1960, 1970 empezaron a engañar a muchas personas que decían: tú nada más lee un versículo, híncate y pídele interpretación al Espíritu Santo. Es una mentira. Imagínense si todo el mundo tuviera una interpretación diferente. Tú dices: Espíritu Santo, ayúdame a interpretar la Biblia. El Espíritu Santo dice: ponte a estudiar. Porque eso cuesta, estudiar cuesta. No te dice el Espíritu Santo: no, sí, nada más lee un pasaje y ya, ve 5 horas de Netflix y vete a dormir. No, aprender cuesta, estudiar cuesta. Y más si lo haces sistemáticamente, ¿verdad? Verdades y fundamentos correctamente que el Espíritu Santo ordena para la iglesia. Esa es la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces vemos que la teología sistemática es muy importante para tu vida, porque si no estamos fuera de lugar. Porque acuérdate algo en este estudio: Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo sabes si estás en la verdadera teología sistemática? Pues las bendiciones de Dios te llegan y no añaden tristeza. Acuérdate, la bendición de Dios no es a corto plazo, ¿verdad? Ay, yo oré anoche y en la mañana Dios me bendijo. A lo mejor Satanás te bendijo, porque Dios no trabaja así, porque si tú estudias teología sistemática te das cuenta que Dios bendice a largo plazo. Por eso Satanás estaba ahí en el desierto con Jesús. Dice: mira, tú vas a estar aquí 3 años y medio, Jesús, pero póstrate ante mí y yo te doy todos los reinos. Inmediatamente le quería dar la bendición, porque Satanás trabaja así, da las bendiciones inmediatamente. El que te da las bendiciones a largo plazo es Dios, ¿verdad? Quizás tú no las veas hoy, mañana, pero quizás en unos 5 o 10 años dices: oh caray, qué paz tengo. Ni en Acapulco tuviera esta paz. Pues porque solo Dios te puede dar esa paz, ese gozo, esa mansedumbre, esa fe correcta, ese amor, esa caridad que nadie te la puede dar, solamente Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. No, comadre, oré y oré por una casa y Dios nos bendijo y firmamos y debemos la casa por 40 años. Y en los 40 años dolores de cabeza, no la pueden pagar, se la quitaron. ¿Usted cree que fue una bendición de Dios? La bendición de Dios no añade tristeza. Entonces, ¿fue de Dios o no fue de Dios? ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, acuérdate que Dios siempre es a largo plazo, y a Dios le importa bendecirte en lo espiritual que en lo material. Es lo más importante. Un ser humano teniendo la bendición espiritual, lo demás vale cacahuate para él. Lo tiene por basura. Pero Dios le sigue dando. ¿Por qué? Porque fuiste fiel, todo bien añadido. Dice, en Mateo capítulo 6 nos dice: buscad el reino de Dios y todo vendrá añadido.
el Espíritu Santo dentro del creyente. Entonces vemos que en Hebreos 9:17 dice que el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador, cuando Jesús derramó su cruz. Entonces, si yo leo los evangelios sinópticos, no es el Nuevo Testamento porque aún no ha muerto Jesús. Al menos que ya lea yo Mateo 27, 28, ya que resucitó, o Marcos 14, ya que resucitó, entonces está en el Nuevo Testamento, si no, no está. Entonces por eso tú tienes que darte cuenta exactamente que dice que las palabras de Jesús son perfectas, son magníficas, pero muchas de esas palabras, dice en Mateo 15, 24, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y profetizó mucho por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No somos ovejas de la casa de Israel, somos ovejas de la iglesia, la cual él pagó con su preciosa sangre, ¿verdad? Entonces vemos que eso es muy importante, que nosotros sepamos. Por ejemplo, ya vimos el ejemplo de la salvación. Si tú no sabes la teología sistemática, pues tú vas a creer que eres salvo haciendo una oración, abriendo tu corazón, y nunca vas a ser salvo. ¿Qué es creer? Creer es rendir tu voluntad a Dios, rendir tus pensamientos a Dios. Eso es creer para un judío. Para nosotros en el occidente creer ya es, ya, te creo, ya. No, creer es que va a haber una convicción que tú vas a hacer algo, vas a aceptarlo, que nadie te va a poder hacer cambiar de opinión. Eso significa creer. Entonces es muy importante que tú sepas en este estudio de la verdadera teología sistemática, ¿verdad? ¿Alguna pregunta en este estudio fabuloso de la teología sistemática? Como dije al principio, muchos estudian la teología sistemática en libros, en manuales, que es bueno que tú empieces a hacer, pero ya cuando tú tengas al Espíritu Santo, Él mismo te va a guiar a toda verdad y tú vas a saber trazar correctamente la palabra de vida. Pastor, una pregunta. ¿Qué sucede con los pastores o hermanos cristianos que no creen en las doctrinas de Pablo? Bueno, no son de Dios, porque obviamente esas personas que no creen en las doctrinas del apóstol Pablo, cuando Jesús seleccionó al apóstol Pablo, solamente que a lo mejor esos pastores son judíos, ¿no? Entonces, no aplica ni para los judíos, porque ellos también son salvos a través del evangelio de Pablo el día de hoy, porque hubo una transición. Todas esas personas que dicen mal la palabra de Dios, predican mal la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro que ellos se van a ir al infierno, hasta el Tártaro, hasta lo más profundo del cielo, del infierno, donde hay más tormento, donde hay más, todo aquel que predica mal la palabra de Dios. Entonces, de eso deberían de tener ellos temor, porque a un asesino, un violador, le va a ir mejor que a ellos. Pastor, otra pregunta. ¿Cuántos libros entonces hay que son, digamos así, de transición, aparte de Hebreo, Hechos? Proverbios, los libros que las personas, Cantares, Eclesiastés, libros que son poéticos o de canciones o de varios autores que son históricos, que los fueron haciendo conforme el tiempo, porque salmos no los hicieron luego, ¿verdad? O sea, hay salmos de David, hay salmos de Moisés, de Ford, entonces se fueron juntando, ¿verdad? Y Eclesiastés y la de Cantares porque son libros de inspiración de Salomón, no doctrinales. Entonces tenemos que saber, como usted dice, y los libros de nosotros son de Romanos a Filemón. Si tú te sabes Romanos a Filemón, letra por letra, coma por coma, yo te aseguro que nadie te va a engañar con otra teología falsa. ¿Por qué? Porque estás estudiando el apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo. Es bueno, sí, leer el Antiguo Testamento, es bueno leer Santiago o James, ¿verdad? O Jacobo, como se dice, pero si tú conoces las doctrinas de la iglesia para aplicarlas a la iglesia, hasta Hebreos, si tú conoces las Hebreos te puede confundir mucho porque habla mucho de obras, pero si tú sabes las doctrinas de la iglesia no te van a confundir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, uno tiene que leer toda la Biblia. Acuérdense, por último, la Biblia toda es para nosotros, pero no toda aplica a nosotros. Eso te enseña la teología sistemática. ¿Por qué? Porque estamos en otro tiempo y somos otro grupo.
somos extranjeros, somos gentiles, entonces no podemos ser ese mismo grupo. Es muy importante que te lleves eso a tu casa. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta introducción a la teología sistemática, que realmente el que hace el sistema, el que te pone esas divisiones, esas palabras, es el Espíritu Santo en cada creyente para que tú puedas guiarte a toda verdad. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por que las personas que estudian la palabra diligentemente la pueden estudiar correctamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La Iglesia de Dios dice Amén. 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 Que Dios los bendiga.